Buenas amigos de YouTube. Bueno, pues en este vídeo aquí vemos que tengo un núcleo de hierro y vamos a construir un transformador. Bueno, este tipo de transformadores se conoce como toroidales, mal llamados toroidales porque realmente la forma del núcleo no es la de un toro geométrico, sino la de un anillo. No obstante, se le sigue llamando toroidales. Bueno, pues este núcleo es simplemente una lámina de acero al silicio que va enrollada. Aquí tenemos un extremo y ahí se puede ver el punto de soldadura, y aquí tenemos el otro extremo con el punto de soldadura. Está entre cada capa de la lámina, pues ahí le dan un barniz para que esté aislado y evitar en medida de lo posible las pérdidas debidas a las corrientes parásitas o de Foucault. Bueno, pues vamos a bobinarlo, vamos a hacer un transformador nuevo. Sin antes decir que el bobinado no es lo mismo bobinar que rebobinar. Este núcleo pues lo encontré así como está, con estas tapas, pero así como está, sin el devanado. Cuando rebobinamos, pues del devanado viejo, pues podemos obtener datos que nos van a servir para fabricar el devanado nuevo. En este caso no va a ser así, tendremos que calcularlos. El calcular los devanados de máquinas eléctricas no es una cosa fácil. Hay que calcular muchas cosas, son necesarios unos conocimientos y unos cálculos de ingeniería que yo no tengo para hacerlo bien. No obstante, en internet pues he encontrado una forma de calcular transformadores utilizando operaciones sencillas que todo el mundo puede hacer. Multiplicaciones, divisiones, sumas, es decir, operaciones muy sencillas que están al alcance de cualquiera. Y los resultados son bastante buenos. Y ese es el método que voy a seguir a continuación. Y valen, por supuesto, para cualquier transformador, no solamente para transformadores de este tipo. En primer lugar, la potencia que da un transformador está relacionada con la superficie de todo el transformador. Y con este dato vamos a calcular la potencia, con lo cual lo primero que tenemos que hacer, el primer paso, es medir el transformador. Diámetro exterior, diámetro interior y la altura. Bueno, pues aquí voy a hacer un croquis. Este sería el transformador. Este sería el diámetro exterior. Este sería el interior y la altura pues es esta medida. Esta sería pues la altura. Bueno, pues ahora vamos a empezar a medir. Tomamos el núcleo y vemos que el diámetro exterior son 110 milímetros. Medimos el diámetro interior y vemos que la lectura que nos da el pie de rey son 5,5, o mejor dicho, 55 milímetros.
Y finalmente la altura, medimos la altura, pasa que aquí no se... ahí. Y la altura pues son 40 milímetros. La altura que tiene es 40 milímetros. Bueno, pues ya tenemos medido el transformador y el núcleo del transformador, mejor dicho, y la fórmula que vamos a utilizar nos dice que la superficie es igual al diámetro exterior menos el diámetro interior multiplicado por la altura y partido de 2, y el resultado se expresa en centímetros cuadrados. Esta fórmula, como usa unidades del sistema cegesimal, centímetro, gramo, segundo, pues tenemos que transformar estas medidas que están en milímetros a centímetros, y sería la siguiente. Lo vamos a hacer sobre la marcha, pues 110 milímetros pues son 11 centímetros. 55 milímetros pues serán 5,5 centímetros, y 40 milímetros pues serán 4 centímetros. Y ahora pues ya solamente nos queda sustituir en esta fórmula. Bueno, vamos a hacerlo. Pues entonces la superficie será igual al diámetro exterior que es 11 menos 5,5, y lo multiplica la altura, que la altura es 4, y partimos de 2. Bueno, pues entonces cogemos la calculadora y vamos a hacer la operación y a ver qué nos da. Bueno, pues haciendo esta operación, pues vemos que el resultado son 11 centímetros cuadrados de superficie. Bueno, como en los transformadores, pues la potencia que van a desarrollar depende de la superficie, pues la potencia máxima que va a desarrollar el transformador siempre es el cuadrado de la superficie, pues 11. Lo elevamos al cuadrado, o 11 por 11, pues son 121 vatios. Bueno, sabemos que la potencia de los transformadores se mide en voltamperio. La unidad de medida es el voltamperio, pero en instalaciones monofásicas, como este caso, el transformador que vamos a hacer es un transformador monofásico, no se tiene en cuenta los efectos de la energía reactiva, no se tiene en cuenta esas pérdidas que se producen por la energía reactiva que determina el factor de potencia, y en este caso pues un vatio pues equivaldría a un voltamperio, aunque sabemos que en realidad no es así. Bueno, pues el aislamiento del transformador es necesario. Vamos a funcionar con tensión de la red, y cualquier cortocircuito, cualquier derivación pues puede ocasionarnos una electrocución. Y aquí sabemos que aquí en esta vivienda, a 230 voltios, con 5 kilovatios a la hora de energía contratada, pues es totalmente letal si llegaran a fallar las seguridades. Por eso vamos a aislarlo. Bueno, vemos que tiene estas tapas, el transformador tiene estas tapas. Son tapas de plástico, y como vemos aquí en las esquinas, que es la zona que donde más se pueden pelar los devanados, pues está muy bien protegido. Y además aquí
vemos que el hilo nunca va a tocar el núcleo. No obstante, vamos a ser prudentes y vamos a aislar el núcleo. Bueno, el aislamiento que vamos a usar, podemos usar cinta aislante, cinta como queramos, cinta americana. Yo voy a utilizar cinta de carrocero porque nos va a facilitar mucho el posterior bobinado del transformador. Vamos a cortar pequeñas tiras y las vamos a poner aquí. Bueno, pues empezamos poniendo pequeñas tiras de cinta en la parte interior al lateral, teniendo mucho cuidado de no hacer pliegues. O sea, esto tiene que quedar sin pliegues para que luego las bobinas se asienten bien. Lo vamos pegando y lo vamos haciendo así, de esta manera, y luego pues vamos cubriendo los huecos. Aquí esta zona es más susceptible de que aparezcan pliegues, por eso pues tenemos que pegar la cinta muy bien y dejarla lo más plana posible. Bueno, y esto lo vamos haciendo pues hasta cubrir toda la superficie del núcleo. O sea, no basta con cubrir esto y esto, vamos a cubrir toda la superficie del núcleo, y esto pues nos facilitará, nos proporcionará, mejor dicho, pues un aislamiento adicional al que ya nos va a dar el plástico y el propio barniz del hilo con el cual vamos a bobinar. Bueno, pues el trabajo de liarle la cinta al núcleo ya está hecho. Vemos que ha quedado bastante bien. Y a eso pues hay que complementar que lleva estas dos tapas de plástico. Estas dos tapas de plástico van a impedir que el hilo de las bobinas toque el núcleo. O sea, tanto por aquí dentro como por aquí fuera. Va a impedir que lo toque, pero en un caso de que lo tocara, pues ya lo tendríamos totalmente protegido. Y bueno, pues ya tendríamos el núcleo listo para empezar a devanar. Pero antes pues hay que calcular, nos quedan algunas cosas por calcular, sobre todo relativas al hilo de cobre, que es lo que voy a hacer a continuación. Bueno, pues ahora vamos a calcular el devanado primario. Bueno, pues para calcular el devanado primario lo primero que tenemos que averiguar es el número de espiras por voltio, el número de vueltas que hace falta para que para generar un voltio. Bueno, para ello se utiliza la constante 42, que se utiliza en el caso de núcleos toroidales. En el caso de que tengamos un núcleo acorazado, pues hay que utilizar otra constante como la 37. Bueno, pues el número de espiras por voltio es igual a la constante 42 dividido por el núcleo, que son 11 centímetros cuadrados, que es lo que hemos calculado al principio.
Bueno, pues 42 lo partimos entre 11, pues esto nos da 3,8 espiras. Bueno, pues si tenemos 3,8 espiras para generar un voltio, y el devanado, al ser primario, va a estar conectado a la red. En la red aquí son 230 voltios. Para obtener el número total de espiras, pues habrá que multiplicar la tensión de la red, que en este caso son 230 voltios, pues lo multiplicamos por 3,8 espiras por voltio y nos da un total de 874 espiras. Es decir, que el devanado primario va a estar compuesto por 874 espiras o vueltas, que es lo que le tenemos que dar. Como vemos, van a ser muchas espiras. Bueno, pues una vez que ya tenemos el número de espiras, pues necesitamos saber cuál será el hilo que vamos a utilizar. El hilo, me refiero a el calibre del hilo, porque muy importante utilizar un hilo que pueda aguantar la intensidad que vayamos a manejar. Bueno, como sabemos que la potencia que le hemos calculado al transformador son de 121 vatios, y sabemos que la potencia es igual a la tensión por la intensidad, pues entonces no tenemos más que despejar en esta fórmula. Bueno, pues si tenemos 121 vatios, pues será igual a 230 voltios por la intensidad, que es el valor que queremos calcular. Bueno, entonces aquí, despejando la I, intensidad es igual a 121 partido de 230, y esto nos da 0,52 amperios. Es decir, que por el devanado primario vamos a pasar pues una corriente muy pequeña. Bueno, pues para averiguar la sección, pues hay que mirar unas tablas de equivalencia como estas que tenemos aquí. Buscamos la intensidad, en este caso la más parecida casi siempre por exceso, y entonces tenemos que utilizar, o el hilo que tenemos que utilizar según las tablas es de 0,50 milímetros de diámetro. Esto pues equivale al calibre 24 en el sistema SWG, que es el sistema británico, o podemos usar 25 del sistema AWG, que es el sistema americano. Bueno, pues ya tenemos el hilo que vamos a utilizar para, o sea, que tendremos, a ver, que me lío, tendremos que darle 874 espiras de hilo de 0,50 milímetros. Bueno, pues ahora vamos a calcular los metros de cobre. Bueno, los metros de cobre, pues es necesario calcularlos, porque así nos ahorramos de contar las vueltas, y contar las espiras, y así podemos devanar todos los metros de cobre de una vez, y no tendremos que hacer hilos, empalmes, soldaduras, que eso nunca, eso está prohibido, hacer eso en este tipo de devanados. Bueno, pues el primer dato
que tenemos que calcular es la longitud de la espira. Esto se realiza con la cinta métrica. Yo ya lo tengo medido y la longitud de la espira en este caso mide 14 centímetros. Bueno, pues si cada espira mide 14 centímetros, pues si yo multiplico los 14 centímetros por el número total de espiras que hemos calculado, que son 874, eso nos da un total de 12.236 centímetros. Bueno, pues este valor, como lo que queremos es pasarlo a metros, pues simplemente dividimos este valor por 100 y nos da 122,36 metros de cobre. Bueno, esto es el cobre que vamos a bobinar. O sea, vamos a meter este cobre y lo vamos a devanar en su totalidad. Y de esa forma pues nos ahorramos de contar las espiras, que como son 874 espiras, pues de esa manera pues solamente devanarla hasta que se acabe el hilo y ya está. Bueno, pues el cobre lo podemos comprar, o sea, podemos comprar la bobina, pero como el cobre está muy caro, pues hay que intentar reciclarlo, y yo lo he sacado de transformadores, un transformador viejo. Bueno, aquí para empezar a bobinar hay una putada. Si nosotros tenemos enrollado el hilo en un carrete de estos, pues cuando empezamos a liar, pues no nos cabe por el agujero. Esto es una putada. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues construir pues un devanador. Pues un devanador es simplemente un trocito de madera que cabe por el agujero, al cual le he hecho unos rebajes y aquí tengo liados los 122 metros de cobre. Bueno, desde aquí hasta aquí, es decir, de punta a punta, pues el devanador tiene 50 centímetros, es decir, tiene medio metro. Con lo cual, una sola espira, o sea, es decir, una vuelta entera a la madera, corresponde a 1 metro. Pues solamente tenemos que contar las vueltas, como cada vuelta equivale a 1 metro, solamente tenemos que contar las vueltas y darle 122 vueltas. Bueno, aquí este es el cable, uno de ellos. Este es el otro, que todavía lo tengo sin conectar el cable. Esto le he raspado el barniz. A las puntas siempre hay que rasparle el barniz. Y le he puesto pues una funda termorretráctil. Y vamos a empezar a devanar. En primer lugar, vamos a meter el cable por aquí y yo lo voy a fijar con un poco de cinta de carrocero, pues lo fijamos para que no se nos menee a la hora de bobinar. Y una vez que tenemos fijo el cable, pues ya podemos empezar. Yo voy a bobinar en el sentido horario,
Si se bobina en el sentido antihorario no pasa absolutamente nada, pero si se pausa el trabajo, es decir, si se pausa, tenemos que hacer otra cosa y tenemos que cortar y dejar el bobinado a medias, procurar bobinarlo en el mismo sentido que estábamos bobinando. Pues entonces, ahora meto el devanador por el agujero y ya tengo la primera espira. Ahora hago lo mismo, la misma operación, meto el devanador por el agujero y ya tengo la segunda espira. Bueno, así siempre procurando no hacer lazos, no hacer, porque luego queda muy mal. Como vemos, esto es un trabajo que requiere mucha, pero mucha paciencia. Bueno, pues al realizar estos bobinados, pues hay que procurar no montar las espiras y repartir el hilo de cobre por todo el devanado. Como tenemos calculado ya los metros de cobre, pues no hace falta contar las vueltas, pero vamos que si las contamos no pasa nada. Esto es lo que no se debe hacer, que es crear lazos. Y bueno, y así vamos a continuar pues hasta hacer entero el bobinado, hasta devanar todo el cobre que hay ahí, los 120 metros de cobre que tenemos en el devanador. Bueno, pues llevo ya un ratito bobinando. Como vemos, aún todavía le queda mucho. Le queda todavía mucho. Esto va, al ser el núcleo tan pequeño, pues va a necesitar varias capas de bobinas. Y bueno, este trabajo tienes que tener mucha paciencia, sobre todo cuando bobinamos a mano. Y pues nada, pues a seguir.
Bueno, pues ya está todo el transformador liado. No voy a decir hasta qué parte del cuerpo estoy de liar cobre porque me lo iban a censurar, pero imagínate lo que se tarda en liar todo el cobre. Bueno, pues ahora vamos a comprobar la continuidad del devanado, con lo cual ponemos el polímetro en resistencia y medimos entre los dos extremos y vemos que al ser un hilo de gran sección pues tiene una resistencia que es bastante baja, pues alrededor de 8 ohmios o así. Es una resistencia bastante baja, puede parecer muy baja para funcionar con 230 voltios, pero tenemos que tener en cuenta que es corriente alterna. Eso es corriente alterna y el transformador pues tiene una inductancia muy fuerte. Y por curiosidad vamos a medir la inductancia. Y ahí vemos que nos indica el aparato una resistencia de 30,73 henrios. Una resistencia, no, una inductancia de 30,76 henrios. Esto es mucho. Como estamos funcionando o vamos a funcionar con corriente alterna, esto, por ejemplo, si conectáramos el transformador a una fuente de corriente continua, incluso de baja tensión, pues se quemaría. Pero estamos en corriente alterna y además de la oposición que genera la resistencia propia del bobinado, la resistencia que genera el cobre, existe otro tipo de oposición que es la reactancia inductiva, que se simboliza con XL, que es igual a 2pi por la frecuencia y por la inductancia, es decir, 2pi por 50 hercios por la inductancia que hemos medido, que es 30,76 henrios. Y esto nos da un valor de 9.663,53 ohmios, que esto es un disparate. Bueno, pues entonces, si pudiésemos representarla, pues la resistencia pues sería esto, 10 ohmios más o menos, que es lo que nos ha dado, y la reactancia inductiva pues sería esto, estaría aquí. Con lo cual esto sería la impedancia total. La impedancia total de el primario pues sería igual a la raíz cuadrada de la resistencia 10 al cuadrado más 9.663,53 al cuadrado. Y esto pues nos daría una impedancia bastante elevada, siendo la mayor parte
impedancia inductiva, debido a la reactancia inductiva tan grande que tiene el devanado. Bueno, pues esto ya nos queda liarlo. Lo vamos a liar todo de cinta y vamos a calcular y a ejecutar el devanado secundario. Ahora vamos a calcular el devanado secundario. Bueno, primeramente vamos a ver lo que yo quiero hacer. Bueno, quiero hacer un transformador que tenga dos tomas de 6 voltios cada una, o sea, 6, un punto intermedio 0 voltios y luego otros 6 voltios, siempre por supuesto en corriente alterna. Bueno, entonces el devanado que vamos a ejecutar va a ser de doble espira, con lo cual el número de espiras pues se calcula exactamente igual que el primario, pero en este caso la tensión la tenemos que dividir entre 2. Como son 6 voltios cada uno, 6 más 6 son 12 voltios. Pues aquí tenemos los 12 voltios dividido entre 2, ya que es un devanado doble y cada uno de ellos va a dar 6 voltios, pues dividimos entre 2 y multiplicamos por el mismo del número de espiras por voltio, que es exactamente el mismo que calculamos para el primario, y el resultado obtenido es de 22,8 voltios. Como no vamos a dar 22,8 voltios espira, las espiras tienen que ser números enteros, pues entonces vamos a redondear a 23. O sea, daremos 23 vueltas o espiras de hilo doble. Ahora vamos a calcular el calibre o diámetro del hilo y lo hacemos de una forma análoga a lo que hicimos con el devanado primario. En este caso, lo primero que vamos a calcular es la corriente o la intensidad máxima que puede soportar, calculándolo a partir de la potencia. Entonces, dividimos la potencia del transformador, 321 vatios, lo dividimos por la tensión, en este caso 6 más 6, que son 12 voltios. El resultado nos da 10,8 amperios. Una vez más tenemos que acudir a las tablas de equivalencia, donde podemos encontrar el diámetro del hilo de cobre. Nosotros aquí trabajamos con el sistema métrico y trabajamos con milímetros. Bueno, pues para esta intensidad el diámetro del hilo de cobre es de 2,1 milímetros. Si se trabaja con unidades del sistema americano, el AWG, que es también muy usado, pues equivale pues al calibre 14. Bueno, pues como podréis ver, cuando bobine, el hilo que yo voy a utilizar es de una sección mayor a los 2,1 milímetros. Devanaré las mismas espiras, exactamente los mismos, lo único que cambiará es que el hilo es superior, el diámetro del hilo va a ser superior. La razón es que no tenía otro hilo. El cobre lo he obtenido de transformadores que se han quemado, de transformadores que ya no les daba ninguna utilidad, y como el cobre está muy caro, que ya lo dije antes, pues hay que aprovechar lo que se tiene, ya que aquí en estos canales pequeños pues el Parnet no da ni para pipas, con lo cual veréis que devano el secundario con un hilo que es de más sección, aunque daremos las mismas vueltas que si se tratara de cable de 2,1 milímetros. Y una vez más vamos a calcular los metros del cobre. Para el cálculo de los metros del cobre, primero, pues como hicimos con el primario, tendremos que medir la espira con la cinta métrica. En este caso, como el devanado primario ya ha sido devanado, pues la longitud va a ser ligeramente superior. En este caso la longitud ha aumentado 2 centímetros, en este caso tenemos 16 centímetros. Pues si multiplicamos esos 16 centímetros por el número de vueltas o espiras que vamos a dar,
que son espiras dobles, pues tendremos un resultado de 368 centímetros. Como vemos aquí me he equivocado al calcularlo, pero son 368 centímetros o lo que es lo mismo, 3,68 metros. Pero ten en cuenta que el devanado es doble, es decir, cada espira son 2 espiras, por lo que necesitaremos el doble de cobre. Pues entonces multiplicamos 368 por 2 y nos da 7,36 metros de cobre, que redondeándolo, pues le podemos dar 7,4 o 7,5 metros de cobre. Tampoco vamos a ponernos tan chuminosos, porque de 6,5 voltios pues no va a pasar nada, incluso mejor. Y una última curiosidad es que aquí podemos ver que se cumple perfectamente la relación de transformación. Es decir, la tensión del primario dividido por la tensión del secundario tiene que ser igual al número de vueltas del primario dividido entre el número de vueltas del secundario. La tensión del primario son 230 voltios. La tensión del secundario, 6 más 6, pues 12 voltios. El número de espiras del primario ya lo hemos calculado, que es 874. El número de espiras del secundario también lo he calculado, que son 22,8. Yo lo he redondeado a 23, pero son 22,8 voltios. Bueno, yo lo voy a hacer como si no lo hubiese calculado, a ver si obtenemos el mismo resultado. Bueno, pues despejando la X vemos que obtenemos 45,6, pero como son devanados dobles, tenemos que dividir ese resultado entre 2 y nos sale 22,8, que es exactamente igual que el valor que hemos calculado con anterioridad. La verdad es que bobinar así es una tortura. Bobinar así es una tortura porque el hilo pues se maneja muy mal y el agujero que tenemos pues vemos que es muy pequeño y no deja apenas espacio para maniobrar con las bobinas, pero bueno, esto es cuestión de paciencia. Bueno, pues una vez que hemos terminado de devanar el secundario, bueno, vemos que tenemos, como hemos bobinado con hilo doble, tenemos 4 salidas, 4 terminales. Bueno, yo ya he raspado el barniz que queda en las puntas, pues lo he raspado, y con el polímetro en continuidad vamos a localizar el punto medio. Por ejemplo, si medimos aquí y aquí, vemos que marca infinito. Medimos aquí y aquí, vemos que también marca infinito. Medimos aquí y aquí, y aquí por ejemplo ya tenemos una bobina. Bueno, pues entre este y este tenemos una bobina, y por consiguiente la otra bobina tiene que ser esta de aquí. Que efectivamente lo es. Bueno, pues entonces el punto medio tiene que ser inevitablemente pues este de aquí, este de aquí. Bueno, esto ya pues lo recortaremos un poquito y este será
el punto medio le hacemos un lazo para no equivocarnos. Aquí este punto será la toma intermedia. Bueno, es muy importante localizarla porque si no, pues el transformador pues lógicamente no va a funcionar de ninguna manera. Bueno, pues ya le he metido tensión al cacharro este. Vemos que ahí está marcando 60 miliamperios y la tensión es de 6,58 voltios, que es lo que queríamos. Bueno, aquí medimos desde el punto medio a una de las salidas, ahí tenemos 6 voltios y medio, y si cambiamos la pinza, pues vemos que la tensión pues es la misma, o sea, tenemos dos salidas de 6 voltios, tiene un poquito más de 6 voltios, pero bueno. Y bueno, pues ya lo que nos queda pues sería liar el transformador, liarlo con un poquito de cinta aisladora, soldarle los terminales para los cables y por supuesto ya estaría terminado. Ahí vemos que no se calienta en absoluto, más está circulando poca corriente por él y vemos que no ha quedado mal. Bueno, ya falta solamente rematarlo. Bueno, y ya está colocado el aislamiento final. Y bueno, como vemos, tenemos un transformador con punto intermedio de 220 con dos salidas a 6 voltios. Un transformador de casi 400 vatios. Y lo tenemos ya pues listo para utilizar. Y lo más importante de todo es que lo hemos construido con material reciclado, es decir, que aquí no he tenido que comprar nada, ni cobre, ni nada, porque todo lo he aprovechado, todo lo he sacado de cosas que irían a la basura, de trastos de chatarra que iría a la basura. Y aquí tenemos una manera curiosa pues de aprovechar la chatarra, que es lo que me gusta hacer en este canal. Bueno, aquí los cables en la salida, pues la verdad les podía haber dado un poquito más cable como este, pero vamos, era lo que encontré, era lo que tenía.